Bien, Víctor Ronquillo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, pues aquí contento y además celebro mucho estos comentarios de tu parte, mi querido Julio, como los santos ingredientes en esta contienda política, ¿no? Oye, Esas notas de humor, Julio. oye, Víctor, es que qué necesidad, ¿para qué habrán? Estamos ya metidos en una pelea, suponemos que transitoria, pero en la cual pues está el Papa Francisco, las visitas, quién va, quién llega, cuánto tiempo, cómo te trata el Papa y cuánta es la religiosidad, la catolicidad de uno o de una o de otra. Yo no sé, ¿tú qué opinas de ese tema, Víctor? Bueno, pues mira, por una parte, hace unos días estuvo Milei con el Papa, ¿no? Entonces, Sí. bueno, francamente creo que el Estado Vaticano y los intereses políticos y económicos del Estado Vaticano son muy fuertes. Y quedó demostrado cuando el Papa vino a México a esta reunión con Peña Nieto, ¿no? Es cierto, por otro lado, y es innegable, que el Papa tiene un pensamiento de vanguardia, un pensamiento de avanzada, en temas que son claves, ¿no? Para la iglesia, el tema, por ejemplo, del medio ambiente, el tema importantísimo de las relaciones humanas, el reconocimiento a las mujeres, incluso ha hecho declaraciones en términos de dar espacio y cabida, ¿no? A los creyentes que tienen, pues, una elección sexual distinta a lo heterosexual, ¿no? A los homosexuales. Entonces, creo que ahí nos deja ver la importancia que sigue teniendo políticamente el Papa, ¿no? Por otro lado, bueno, pues sí, lo que dice Claudia Sheinbaum es cierto en términos de que aún hoy el catolicismo es una creencia fundamental en México, aunque obviamente la práctica de ese catolicismo hace muchos años que dejó de ser pues una realidad política y social, más allá de las expresiones de la fe en el 12 de diciembre, ¿no? Víctor, gracias. Damos la bienvenida a Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, saludarte cada jueves. Un saludo a Víctor y a la audiencia. Ricardo, de entrada comenzamos hablando de este tema de las visitas de las candidatas en días diferentes, tanto Xóchitl Gálvez primero y luego Claudia Sheinbaum al Vaticano para entrevistas con el Papa Francisco. Y estamos ahorita ya en la discusión acerca de si Xóchitl duró 40 minutos y Claudia una hora, cómo iban vestidas, de qué color, cuál fue el trato que les dio el propio Papa, si en las fotografías se ve más afectuoso con una o con otra, y luego también un elemento que pues ha generado en la historia el hecho de el introducir el elemento de la religiosidad, porque desde el flanco de la propia Xóchitl Gálvez han dicho que se ha escrito ella, que ella viene de una familia profundamente católica de varias generaciones atrás, y en las redes sociales pues ya está desatado el señalamiento de que qué tanta es la práctica religiosa que tiene Claudia Sheinbaum y que no es católica, dicen, y que entonces cuál es la situación ahí. ¿Qué opinas de todos estos detalles, Ricardo? Sí, pues es parte de una polémica y al mismo tiempo de una tradición, ¿no? Yo recuerdo cuando Vicente Fox se fue a la Basílica de Guadalupe previo a la toma de posesión e hincarse ante una imagen que para muchos mexicanos tiene un significado y para otros no. Todo esto fue parte de los inventos de los españoles para condicionar a la gente de entonces con creencias que no llevan absolutamente a nada. Pero en ese sentido, bueno, yo expongo lo que pienso, pero al mismo tiempo, pues respeto porque cualquier gente, política o no, profese la religión que quiera, más allá de si esto sirve o no para algo. La visita al Vaticano, pues es una visita eminentemente política. Es decir, aunque Xóchitl y Claudia por separado dijeron que bueno, lo que las llevó al Vaticano fue un tema estrictamente espiritual. Y yo creo que pues para gobernar un país pues se necesita inteligencia y programas y políticas públicas, no se necesita la Iglesia Católica.
Es decir, la Iglesia Católica a lo largo de su historia pues no ha hecho absolutamente nada por la paz en ningún país del mundo. Y se le pueden achacar y atribuir muchísimos asesinatos y involucramientos en cosas atroces en la vida de los países de este planeta. De tal manera que, bueno, desde ese punto de vista lo puedo entender, lo político, porque los políticos se apegan a distintas religiones. Hay que recordar otros casos de políticos, incluidos de Morena también, que en busca de adeptos, en busca de votos, se acercaron a Nazón, líder de la Luz del Mundo, una de las iglesias también poderosas, en busca de apoyos por el control que ejercen estas religiones, estas iglesias, en las conciencias de mucha gente. Y yo creo que, insisto, esta es una visita política, en la que pues es uno de los poderes que, como dijo Víctor, y coincido, siguen teniendo arrastre, no obstante pues todas las historias de abusos, de crímenes que arrastra la Iglesia Católica, pero sigue ejerciendo, al menos en México, sí, un poder real, ¿no? Y la política se ciñe a dos poderes reales, que es la religión y la milicia, de tal manera que creo yo que esta visita es para pedir el apoyo de la Iglesia Católica, porque no deja de ser también un instrumento que, no obstante que hay una separación entre la Iglesia y el Estado desde las épocas, desde las leyes de reforma, pues bueno, tienen influencia, y creo yo que a esto obedecen ambas visitas, Julio. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, por otra parte, hoy se ha dado a conocer, y el propio presidente de la República emitió su opinión sobre ello, el hecho de que los jefes religiosos católicos del estado de Guerrero, los obispos de las diferentes diócesis asentadas en esa región, en ese estado, entraron en contacto con jefes del crimen organizado en busca de una tregua, y reportan que los jefes no quieren ceder los territorios ya ganados, que están consolidados, y que no quieren entrar a una tregua. El presidente de la República ha dicho que bueno, que todo esfuerzo en pos de la pacificación es bueno, siempre y cuando no haya acuerdos que propicien impunidad u otras formas inaceptables y legales. ¿Qué opinas de ese papel de la Iglesia como mediador en busca de tregua, Víctor? Mira, yo creo honestamente que la Iglesia Católica pues ha mantenido una presencia importante política en el mundo por 2000 años por esa diversidad que encierra, ¿no? Así como este grupo de obispos de Guerrero y sacerdotes se acercaron a grupos del crimen organizado en un afán de tregua, también hay otros grupos de la Iglesia Católica muy importantes, de enorme relevancia, que han trabajado en favor de los derechos humanos y en contra de toda forma de sujeción y de victimización de los más humildes, ¿no? Y ahí está el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y allá está el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y aquí está, en la Ciudad de México, con una acción muy importante, el Centro de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos PRO, se me escapó el nombre completo, mira, de una institución a la que sí, Miguel Agustín Pro Juárez. Miguel Agustín Pro Juárez, a una institución que me liga tanto cariño, ¿no? Pero creo que, si tú me permites una observación contraria a lo que podía esperarse, creo que este acercamiento por parte de los obispos y los sacerdotes contraviene, al final de cuentas, las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cristo no cedió ante el poder de los romanos. Cristo se sublevó y fue subversivo ante ese poder. Entonces hoy encontramos a estos obispos y a estos sacerdotes replegándose al poder del crimen organizado y buscar que siga ejerciendo una dominación creciente en el estado de Guerrero
y vulnerando por una parte a las instituciones democráticas y por otro lado sometiendo a los más humildes. Me parece una posición que tiene que reflexionarse, que tiene que analizarse a fondo, pero que de principio, desde mi punto de vista, deja mucho que desear y contraviene las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y contraviene también lo que yo considero son los principios ideológicos en este momento que rigen a la Iglesia Católica y que ha expresado el Papa en distintos momentos, ¿no? Principios claves de emancipación y de oponerse a esas formas de dominación y a esta perspectiva terrible y dolorosa, Julio, de las guerras del siglo XXI, perpetradas por estos grupos criminales que además se dan el lujo de decir que no van a ceder, que pueden ceder y dejar un poco en paz a Chilpancingo, pero que no van a ceder los territorios que han conquistado en Guerrero. En otro comentario, a mí me gustaría mucho hablar, platiqué con Abel Barrera hace unos días sobre lo que está pasando en Guerrero, cuál es la raíz de la violencia, qué papel juega el ejército mexicano desde la década de los años 70 en esa realidad y qué ocurre con las presidencias municipales de las distintas regiones del estado. Si quieres, si hay alguna ampliación del tema, lo tocamos en la siguiente ronda. Víctor, y vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas de ese papel que está expresamente anunciando que juega la Iglesia Católica en Guerrero como mediadora en busca de tregua entre los grupos del crimen organizado? Ricardo. Yo creo que no solamente es Guerrero, Julio. También estuvieron en Michoacán cuando el Mencho tomó Aguililla y hubo una comisión de obispos, sacerdotes, que estuvieron haciendo una labor, pues una doble labor, ¿no? O sea, hicieron unos acercamientos presuntamente con gente del cártel de Jalisco para que soltaran el territorio. Luego llegó la milicia, la Guardia Nacional, y ese territorio tuvo más o menos unos días tranquilos, pero cuando se fueron todos, pues regresó la violencia. A mí me llama la atención estas contradicciones de López Obrador, ¿no? Es decir, este tema de la negociación con el crimen organizado ya lo había planteado Olga Sánchez Cordero hace más de 2 años y dijo que las pláticas en zonas tomadas por el crimen iban avanzadas, que muchos grupos del crimen organizado estaban de acuerdo en deponer las armas. Y el presidente salió a desmentirla y dijo que eso no era cierto, que la seguridad no se negociaba, que era un tema, una obligación del Estado mexicano. Obviamente, hoy dice lo contrario, no hay elementos para decir está negociando el gobierno, pero sí aprueba que representantes de la Iglesia Católica lleven a cabo esta negociación con grupos criminales en Guerrero y dice todos tenemos que participar en la pacificación del país. Es decir, esto pues, suena a una postura casi derrotista, ¿no? No pude con el crimen, pues entonces inténtele por otra vía. Y creo que la vía de la negociación siempre debió estar presente en la política de combate o de búsqueda de esta pacificación del país. La negociación era parte de un trabajo político, tejer, negociar, es decir, si no se va a usar la fuerza que le confiere la ley al gobierno, la Constitución, pues se tienen que buscar otros caminos. Es decir, no hacer nada resulta peor que intentar algo. Entonces, creo que la negociación debió hacerse desde el 2018 para ir logrando hasta donde más se pudiera una pacificación del territorio. Lo están haciendo cuando faltan muy poco para que termine esto y tal cual lo cita Víctor, y los criminales no quieren soltar, no quieren ceder ya los territorios que tienen controlados. De tal manera que, bueno, creo que la iglesia puede hacer muy poco en este sentido, porque pues todo es diálogo, es negociación, es una tarea de convencimiento, pero pues los criminales saben que soltar territorios que ya les llevó tiempo, inversión,
soltarlos, pues no va a ser tan fácil. De tal manera que pues yo esto lo puedo considerar un fracaso más. Es decir, si no hay una política pública como no la hemos tenido definida, pues una negociación al cuarto para la una me parece pues ya bastante limitada. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, la verdad, lo que dices de la plática que tuviste con Abel Barrera de este Centro de Derechos Humanos, ¿qué te dijo respecto al papel del ejército, de los presidentes municipales y del gobierno de Evelyn Salgado, del gobierno estatal? ¿Cuál es la reflexión ahí, Víctor? Es muy interesante y además está acorde con lo que ha publicado recientemente el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en un informe que se puede consultar en las redes, que se llama La verdad vestida de verde olivo. Para Abel Barrera, el antecedente de lo que vivimos hoy tiene que ver con la guerra sucia, ¿no? Abel Barrera, además de ser director y corazón de Tlachinolan, forma parte de esta pues Comisión de la Verdad, que a mí me parece tiene interrumpidos sus trabajos en términos del esclarecimiento de lo que ocurrió en la Guerra Sucia, ¿no? Para Abel Barrera, este elemento, esta raíz amarga de la violencia, está dada por las prácticas de terror establecidas por el ejército mexicano en la década de los años 70 en Guerrero y en otras entidades, ¿no? La desaparición forzada, el asesinato extrajudicial, el sometimiento por la violencia, el control territorial para la explotación de recursos y además algo que es un testimonio que yo conservo y que valoro mucho en términos de cómo lo pudimos obtener, de personas allá en la región de la montaña, viejos del pueblo, ¿no? Personas de la memoria que me confesaron, que me dijeron, que me compartieron que quienes llevaron la semilla de la amapola y la práctica de la siembra de la amapola a esa región y a otras regiones del estado, pues fueron ni más ni menos que integrantes del ejército en la década de los años 70. Pero ¿qué ocurre ahora? Desde la perspectiva de Abel Barrera y que podemos confirmar en los hechos. Pues lo que ocurre es que se ha establecido una alianza atroz entre ese poder constituido por el ejército y las policías en el estado de Guerrero y el viejo cacicazgo político, cacicazgo económico y ahora, hoy en día, el crimen organizado. ¿Cómo se ha dado esta alianza de poderes oscuros en los diferentes municipios del estado de Guerrero y en las distintas regiones? Pues se ha establecido ni más ni menos que a partir del vínculo entre los jefes de las plazas, de las distintas plazas, que son consideradas así las ciudades, no solamente las más importantes, sino los poblados, y los presidentes municipales. Una alianza terrible que no solamente se apropia de los recursos de gobierno, ¿no? Fundamentales para la gestión política, sino que además avanza sobre la construcción de verdaderos imperios criminales y el aprovechamiento de recursos fundamentales como el agua, como los bosques. Esto ha generado fenómenos terribles de desplazamiento interno y de violencia. Hoy en día lo que vivimos es sin duda una disputa por el control político, económico, por parte de estos grupos ante un gobierno que lamentablemente ha sido rebasado, ¿no? Esto forma parte de una realidad y lo peor de todo es que quienes son víctimas pues son al final de cuentas las comunidades, ¿no? Comunidades de pueblos como en la montaña, que desde hace siglos viven en condiciones extremadamente precarias, ¿no? Y hay algo más que es muy importante y que tiene que ver con el futuro político de este país. A la suma de personas que han muerto en esta realidad violenta que padecemos desde la instauración del periodo neoliberal hasta hoy, ¿no?
a la suma de las personas que han desaparecido, a las personas que fueron víctimas de la guerra sucia por diferentes condiciones y circunstancias, hay que sumar la terrible vulneración de instituciones democráticas que en el estado de Guerrero y en otros estados pues han sido víctimas también del crimen organizado. Ante eso, ¿qué puede ocurrir de cara a las próximas elecciones? Lamentablemente, lo que puede ocurrir en muchas regiones del estado de Guerrero es la compra del voto y esta alianza atroz entre jefes de la plaza y protagonistas de la escena política. Víctor, gracias por esa información y el contexto. Ricardo Ravelo, en otro tema, llama la atención lo que están empujando congresistas republicanos en Estados Unidos, del Partido Republicano, pues, particularmente Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, quien ha propuesto que haya reuniones informativas periódicas del gobierno de Estados Unidos para informar al Congreso sobre los esfuerzos para capturar o matar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Es una propuesta, falta que sea aprobada, desde luego, pero refleja el ánimo en esos segmentos del poder político estadounidense en el ámbito republicano. ¿Qué opinas de esa propuesta? Por favor, Ricardo. Sí, bueno, esta ala republicana ha sido muy insistente en que, por un lado, los cárteles mexicanos sean declarados como grupos terroristas, y ahora esta propuesta, una suerte de iniciativa para que se establezca un plan de exterminio de los personajes que ellos consideran que son las cabezas y los operadores centrales del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ellos traen toda una... A ver, Ricardo Ravelo, Ricardo se ha quedado por ahí. Déjenme ver. Isabel Elizondo dice: ayer se cumplieron 50 años del ataque artero del ejército en Nepantla a miembros del Frente de Liberación Nacional. Es cierto. Isabel Elizondo nos lo dice. Y bueno, pues déjenme pasar entonces ahorita con Víctor Ronquillo, dado que Ricardo Ravelo se desconectó y no veo que esté entrando de nuevo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de ese planteamiento de republicanos en Estados Unidos de capturar o matar a líderes del CJNG? Bueno, pues realmente hay una continuidad, ¿no?, en estos pronunciamientos. Una continuidad en esos pronunciamientos que resulta alarmante, a pesar de que se da en un escenario de elecciones y que podría uno pensar que no tiene pues mayor relevancia. Claro que la tiene, y además va conformando un estado de ánimo, una conciencia que en el pueblo de Estados Unidos, en sectores conservadores de derecha de Estados Unidos, permiten una acción, y no solamente permiten, sino apoyarían una acción militar en nuestro país. A mí me preocupa mucho este término que ellos mencionan de asesinar a los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y uno recuerda lo que ocurrió con Bin Laden, ¿no? Una operación francamente de asesinato que es injustificable. No hay nada que justifique una acción de ese tipo, ¿no? La propia guerra tiene sus ordenamientos jurídicos y no se puede violentar de tal manera a las personas ni a sus derechos, ¿no? Como ocurrió con Bin Laden, que además de todo hay que dudar sobre si realmente fue el verdadero gestor del ataque a las Torres Gemelas, pero ese es otro tema, ¿no? Creo que lo que estamos viendo corresponde también a este intento de generar una situación de enorme tensión en la frontera, ¿no? Al final de cuentas, la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo al proyecto económico y político del propio Biden, a la solicitud de recursos económicos en apoyo a países como Ucrania, como Israel, forma parte de un programa completo, ¿no? Miles de millones de dólares para estos países,
y miles de millones de dólares también para la militarización de la frontera y la utilización de recursos tecnológicos. Eso sigue vigente a pesar de que el propio Trump, con una acción política, echó para atrás el proyecto que habían tejido los republicanos y los demócratas en relación a la frontera. Mira, hay antecedentes muy claros de esto, ¿no? En el 2015, el gobierno de Estados Unidos consideró que el cártel Jalisco Nueva Generación aparecía entre los 3 grupos criminales de mayor poderío y violencia en el mundo, ¿no? Esto es parte del contexto y creo además, pues eso, ¿no? Uno de pronto pues platica, digamos, tienes ocasión de conversar incluso con personas que pueden considerarse propiamente de estos WASPs que decían, ¿no? Estos grupos anglosajones, conservadores, protestantes, ¿no? Porque uno pues tiene distintas relaciones, incluso familiares, y lo que encuentra en ellos es la justificación plena, es más, la aseveración de que tendría que llevarse en México una operación de limpieza social para terminar con todos estos elementos del narcotráfico, ¿no? Una limpieza social que además, de acuerdo a la propuesta de estos republicanos, tendría que ver con la acción del ejército de Estados Unidos, ¿no? Y justificar también acciones que obviamente robustecerían a la industria armamentista de Estados Unidos y justificarían esta ideología de la derecha. Puede ser algo, más bien, puede ser algo, una realidad muy dramática y por lo pronto es enormemente preocupante, Julio. Bien, Víctor, gracias. Bueno, pues hemos censurado a Ricardo. Ya regresó Ricardo Ravelo. Sí, sí, Ricardo, te queríamos aquí sí. recordar y todo. Y Alguien no, nos quiere separar. sí, así es. Ricardo, problema técnico, según entiendo, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, bueno. Ricardo, sobre este tema de los republicanos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, mira, pues escuché el planteamiento de Víctor, yo creo que es bastante amplio en detalle. Yo añadiría que, bueno, no es la primera vez, decía antes de que se cortara, que hay este intento intervencionista, sin duda, ya por una vía que fue la de declarar a los cárteles como grupos terroristas para intervenir, y por otro lado ahora esta iniciativa con la que pretenden pues armar un plan de guerra, un plan de exterminio para desmantelar al cártel de Jalisco. Me llama mucho la atención que solamente a ese grupo, porque en México hay algo así como 15 o 16 grupos criminales y solamente se enfocan en el cártel de Jalisco Nueva Generación, que según los informes de la DEA, del FBI, es uno de los que más fentanilo introduce a Estados Unidos a través de México. Entonces, bueno, de aprobarse esta iniciativa, lo harían solos, es decir, a través del personal del Departamento de Estado, pero no hablan de una cooperación con México. Yo leí unas declaraciones del presidente donde hablan de, pues él plantea o pide las pruebas de que este grupo criminal está presente en varios continentes y que tiene controlado pues buena parte del territorio mexicano. Lo niega, aunque sabemos dónde están pues las redes, los brazos de este grupo criminal. Uno de los últimos reportes que yo tuve oportunidad de leer data de hace 2 años. Ya se hablaba de un control desde Quintana Roo hasta Baja California. En realidad, bueno, pues es un grupo que se ha aliado a otros, a Tijuana, a gente también de Michoacán, y que en efecto tiene una operación bastante bollante de drogas químicas, no solamente hacia Estados Unidos, sino también a otros continentes, a Europa, Asia. No dice el informe que controlen todo el mundo, pero sí tienen alcances importantes y bueno, esto también pues ha derivado en violencia, de ahí la confrontación con Sinaloa en Chiapas, que es un cruce importante en la frontera sur, pero
pues esperemos ver si se aprueba este plan. Yo creo que aquí se detonaría un conflicto bilateral de alta envergadura, porque implicaría invadir un territorio, invadir la soberanía. Yo creo que si no es un plan bien maquinado entre ambos países como parte de una cooperación, pues no se puede invadir a un país y entrar a combatir a un grupo criminal por más razones que puedan tener para hacerlo. Es decir, hay causas diplomáticos, causas políticos, negociaciones, acuerdos que antes de cualquier intervención pues deben de explorarse para poder llevar a cabo una acción de este tamaño. Bien, gracias, Ricardo Ravelo. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Víctor Ronquillo, nos quedan varios temas. Hablamos de Zacatecas, todo lo que ha sucedido ahí, las protestas de ferrocarrileros, de paro de transportistas. Nos queda espacio para una última intervención. Por favor, Víctor, lo que desees plantear de este o el tema que desees. Bueno, mira, en principio me parece que habría que hablar de la violencia política, ¿no? Es una realidad la violencia política en este país, pero me parece que la violencia política en este país, si uno revisa la historia y lo mira con una perspectiva profunda, corresponde ni más ni menos a aquellos grupos que han buscado preservar sus canonjías, que han buscado preservar sus privilegios y que han buscado preservar un estado de cosas que los beneficia. Esos grupos políticos, sin duda, están claramente definidos y tienen presencia en distintas regiones de nuestro país. Grupos vinculados a los más oscuros intereses, a los intereses de la economía del delito y el crimen organizado. Creo que pues el discurso de la derecha en este país ha pervertido las cosas y ha hablado de que la violencia política la genera quienes buscamos la transformación del país, más allá de Morena o no Morena. Parecería que quienes nos suscribimos al afán de transformar la realidad económica y social somos quienes estamos atentando contra la democracia. Hay que mirar las cosas desde otra perspectiva y hay que recordar cómo el salinismo asesinó a más de 300 militantes del PRD cuando el PRD era un auténtico partido y era un auténtico partido de izquierda. ¿Qué ocurre en términos de esa violencia política en el escenario de Zacatecas, de Fresnillo? Pues lo que ocurre es que al final de cuentas sí hay una realidad innegable, la dinastía política de los Monreal. Su fuerza política y lo que han cobrado en términos de, pues eso, ¿no? Una presencia y un control del escenario político. ¿Qué ocurre con Fresnillo? Fresnillo es un punto estratégico determinante. Confluyen ahí varias carreteras que permiten pues el trasiego de drogas que vienen del sur hacia el norte. Lo mismo hoy en día el propio fentanilo, ¿no? Es muy curioso cómo no ha habido grandes decomisos en esta zona de fentanilo, de metanfetaminas, aunque los ha habido, y menos ha habido de laboratorios donde se pueden preparar. Pero lo que ocurre es que este punto estratégico es clave y vuelvo a llamar la atención sobre estas dos personas lamentablemente asesinadas, una de ellas, cuñado de Ricardo Monreal, pues familiar político del propio gobernador David Monreal, y de alguna manera parte del grupo político de los Monreal. Saúl Monreal era el presidente municipal de Fresnillo hasta hace unos meses, cuando pide permiso para buscar la senaduría por parte de Morena, ¿no? Y el otro, pues un sobrino también de esta familia, de los Monreal, y ambos trabajaban ni más ni menos que en una área clave
del control político y económico que se establece por parte de grupos del crimen organizado, ni más ni menos que en desarrollo social. Queda mucho por investigar, queda mucho por preguntar, pero no hay duda de que la violencia política perpetrada por quienes interesa mantener ese status quo se está gestando y se está dando en nuestro país. No es... bueno, ahí la dejo, Julio, porque iba a tirar un rollo más grande. Órale, Víctor, gracias. Órale, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, última intervención en esta mesa de seguridad. Sí, yo creo que ya lo comentaron, el tema de estos bloqueos que hay en las autopistas, en caminos, etcétera, por parte de estos grupos del transporte de carga, en general, que se están quejando, no de ahora, sino desde hace ya muchos años, de la inseguridad que priva en las carreteras del país, el robo de transporte, los asesinatos recientes en Guerrero, también de transportistas, y sobre todo, bueno, este cuestionamiento a las fallas de la política de seguridad, en la que ellos plantean que pues las carreteras están sueltas, están a merced del crimen organizado, no obstante, pues el patrullaje, los recorridos que hacen los miembros de la Guardia Nacional. Es decir, pero es una inseguridad general porque, por ejemplo, también tengo datos de cómo se roban los camiones de Segalmex con fertilizantes, y muchos de estos camiones, que no son pocos, que transitan por todo el país para llevar el fertilizante a los productores, pues son asaltados en las carreteras y la Guardia Nacional, pues en algunos casos, no en todos, pues tiene que escoltarlos por las carreteras inseguras, ¿no? ¿Y qué pasa con estos fertilizantes? Bueno, pues hay varias versiones. Una que pues se lo roban y lo venden los criminales, y otras versiones apuntan a que el fertilizante robado pues va a parar a la zona amapolera de Guerrero y a los lugares donde siembran marihuana y siembran otro tipo de estupefacientes. Entonces es un crimen organizado bastante agresivo, voraz, que bueno, utiliza los bienes, digamos, en este caso, que le corresponden, los suministros de fertilizantes que le corresponden a los campesinos para el cultivo de sus productos ilegales, en este caso, en el caso de Guerrero, la amapola. Y en el resto de los casos, pues son camiones de carga que se mueven por todo el país para suministrar a los grandes almacenes. Y estos productos terminan en tienditas, en municipios, en comunidades. Vemos como productos que se venden en los grandes almacenes, los venden también en tienditas a bajo costo, a menor costo. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué el presidente se negó a recibirlos? ¿Por qué no se abrió un debate, una discusión sobre este tema? ¿Acaso será que realmente ya faltando 7 meses, 8 meses para que acabe el gobierno, el presidente se declara impotente para enfrentar este flagelo y decide soltar y sacar las manos? A mí me preocupa muchísimo, sobre todo esta herencia que va a dejar a la siguiente presidente de México. Bien, Ricardo. Pues a ambos muchas gracias por esta oportunidad de platicar en la mesa de seguridad. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti, Julio, y bueno, saludos a Ricardo, al público, y pues nos encontramos la próxima semana, colegas. Así es, gracias. Ricardo, gracias, buenas tardes. Sí, saludos y buen fin de semana.